El grupo fue un plan de mi padre y de mi madre. Se casaron, tuvieron hijos, pero también fue algo que se fue dando de acuerdo a la economía de la familia. Apareció un charango, alguien tocaba el charango. Apareció una guitarra, alguien tocaba la guitarra. Nosotros llegamos en 1993 y fue un poco difícil al comienzo porque tuvimos que cantar en las calles prácticamente para poder comer. Pero creo que eso le ha pasado a todos los inmigrantes y poco a poco las cosas van mejorando y pudimos estudiar y trabajar y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos la responsabilidad de hacer siempre lo que habíamos querido por los que se quedaron atrás. Kuyaki quiere decir te queremos en quechua, pero también quiere decir para nosotros ser solidarios, compartir. Es por eso que entendemos que no se le puede pedir a un niño que aprenda a valorar su cultura, apreciar su cultura si no tiene un pan que comer. La razón más de grabar es por dejar algo en la tierra. Como todos los seres humanos queremos dejar una marca, dar de vuelta todo lo que nos han dado en la vida, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces este disco es parte de eso, ¿no? Dicen que antes de morirse hay que tener un hijo y plantar un árbol y escribir un libro. Tal vez no escribamos un libro, pero al menos estamos grabando un disco. Cada vez que me despierto y me veo en el espejo, veo Perú. No tengo que acordarme mucho. Jauja siempre fue una ciudad paria, sin un proceso histórico continuo de los nativos. Siempre fue gente que se creía española. Pero a pesar de todo eso, con las nuevas generaciones que salieron a estudiar y vinieron y trataron de excavar cada vez más a fondo nuestra cultura, me parece que eso permitió que podamos ir más atrás, que era como una congeladora, y era que costaba más, pero se podía obtener, como se puede decir, con más pureza. You can't really go back to the way it was, the pre-Inca, the pre-Sausa cultures. Perhaps they didn't have an instrument like the quena or an instrument like the charango, which actually came after the Spanish conquest. So you can't really be a purist. You have to understand that music evolves. You have to let it develop and turn into something new, into something better in some ways. So that's what we're trying to do, letting music develop itself and let it evolve. Que esta experiencia de poder hacer un disco del cual podamos estar un poco más orgullosos es algo que me parece que ha sido importante para mí, para el grupo. Siempre ha sido muy importante que nos sintamos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. I think we play to allow people to understand difference, a different culture, a different type of people. Y Kuyaki para nosotros hoy en día quiere decir mucho más incluso que hacer música, que trabajar, quiere decir incluir a todas esas personas, a todos esos niños y jóvenes que quieren hacer algo diferente, que quieren hacer una diferencia.